Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, queridos hermanos y amigos? Aquí estamos de nuevo para compartir otro posteo en esta mañana de día jueves 21 de septiembre. Bueno, hoy día hay o esta fecha tiene dos importantes asuntos para nosotros. Primero, que termina oficialmente acá en esta parte del mundo el invierno y damos comienzo, bienvenida también a la estación de primavera, y también porque hoy día se celebra en Chile el Día del Trabajador Radial. Y como sabemos, nosotros, o ustedes saben, tenemos nosotros dos radios propias. Tenemos una radio en Iquique, la radio de Tiempos Finales en el 107.7 de la frecuencia modulada de la ciudad de Iquique, que está a cargo de nuestro hermano Giancarlos Vigo. Y tenemos una radio que cubre casi 5 regiones, que es la radio Tiempos Finales en el 600 AM, radio que estamos comprando, una radio muy potente de 10.000 watts de potencia, o sea, 10 kilos de potencia, casi está funcionando con esa potencia. Así que queremos saludar a todos los que trabajan en radio, especialmente a los cristianos, a los pastores, líderes de iglesias que tienen radios cristianas, algunas de mínima cobertura, y que transmiten su programación también a través de ese medio. Bueno, un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, les saluda en esta hora de, digamos ya de la tarde, esperando que este tema pueda motivar o incentivar mucho a nosotros, los cristianos, a tener una preocupación mayor, una preocupación más grande, un amor, una pasión, un deseo ávido de poder leer la Escritura. Yo creo que uno de los más grandes problemas que tenemos en el día de hoy, hermano, es lo que yo justamente titulé, que es el ignorantismo bíblico, otro le llama analfabetismo bíblico, que es un problema no menor, es un problema muy grave, porque el desconocimiento de la voluntad de Dios hace que obviamente seamos expuestos a pecar, porque si no conocemos la voluntad de nuestro Señor, ¿cómo la vamos a hacer? Nadie podría, ¿no es cierto?, guardar o acatar una ley que desconoce, que ignora. Es una de las cosas más importantes. Segundo, porque la palabra de Dios es el alimento del alma. Así como nosotros comemos por lo menos 3 veces en el día, y algunos comen más, desayunamos, almorzamos y cenamos, y son 3 comidas que son esenciales para, ¿no es cierto?, nuestro bienestar físico. Necesitamos esa comida material para alimentar el cuerpo, digamos, el cuerpo biológico. Así también necesitamos la palabra de Dios para alimentar nuestra vida. De hecho, Cristo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo dijo en más de una oportunidad que Él era el verdadero pan que descendió del cielo. Y Él dijo, vuestros padres, en relación a los judíos, comieron el maná en el desierto y todos murieron, pero yo soy el verdadero pan que he descendido del cielo. Por lo tanto, tenemos muchas razones por las cuales escudriñar las Escrituras. Tenemos muchas razones por las cuales leer la Biblia. Además, porque tenemos otro tercer deber, o mejor dicho, una tercera razón o deber. Obviamente, primero, hermano querido, tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios, porque somos el pueblo de Dios. No podemos conocer la ley de Dios, porque si no, ¿cómo la vamos a guardar? En segundo lugar, tenemos que alimentar nuestra vida con la palabra de Dios. De hecho, fíjese que el apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Segundo. Tercero, tenemos que conocer la palabra de Dios porque la tenemos que comunicar y compartir a otras personas. O sea, yo no puedo pretender predicar la palabra, predicar el Evangelio, si no conozco el Evangelio. No puedo presentar al mundo el plan de salvación si no conozco el plan de salvación. No puedo presentarle a la gente la voluntad de Dios si yo desconozco la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que predicar la palabra de Dios. De hecho, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, reprende, redarguye con toda paciencia y doctrina. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pedro dice, si alguno habla, debe hablar conforme a las palabras de Dios. Porque
ahí sí, ya. Bueno, repito, el, el- el- el ignorantismo bíblico no es una responsabilidad solamente de la iglesia, sino básicamente de la persona. Hay personas que no quieren aprender. De hecho, yo he escuchado esto en personas cristianas que llevan años en la iglesia y dicen, eh, déjeme ignorantito nomás. Ya, ahora sí se escucha, ¿no? Confírmeme que se está escuchando, porque que yo sepa ya lo arreglé. Entonces hay algunos que dicen, no, déjeme ignorantito nomás. Y sacar no vaya a ser así, no parece que es un problema de batería. Ahí me dicen si están escuchando bien, porque parece que es un problema de la batería del micrófono. Ya, ahí sí están escuchando. Ya, a ver, dice la Biblia, escudriñad la escritura porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice, si me están escuchando, me lo confirman, por favor. No se escucha, no, entonces no lo voy a poder hacer. Porque, ahí sí, pastor, ya, ahora sí, ay, Dios mío. Ya, escudriñad la escritura porque a vosotros parece que que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo no da un consejo, sino que da como una imposición. Escudriñen las escrituras. Escudriñad las escrituras porque en ellos parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo dice la escritura. Tenemos que escudriñar las escrituras. La Biblia ha sido traducida a más de 1200 idiomas y dialectos. Y uno de los más grandes problemas de los cristianos de hoy es su falta de instrucción, de conocimiento, es decir, su ignorancia, que significa falta de instrucción, de conocimiento sobre algo, básicamente desconocimiento de la ley, negligencia en aprender lo que puede y debe saberse, no hacer caso. Es decir, lo que algunos llaman analfabetismo bíblico, pero en realidad, hermano, yo creo que esto pasa por el ignorantismo. El ignorantismo es una actitud, es una forma de ver la vida cristiana, de no querer aprender. De hecho, el término ignorantismo significa un sistema que rechaza, que está en contra de la instrucción por considerarla nociva. Justamente lo que dicen algunos hermanos, que la letra mata. Que si tú lees mucho la Biblia, estudias teología, si te aprendes versículos de memoria, si conoces las doctrinas de la fe, eso te va a enfriar y te va a hacer un cristiano más cerebral que espiritual. Y eso no es verdad. Muchas iglesias pentecostales, repito, dicen de forma errada que la letra mata, tergiversando y malinterpretando el pasaje bíblico de 2 de Corintios, capítulo 3, verso 6. Los saduceos, al igual que millares de cristianos, erraban en dos aspectos, o áreas vitales. Como dijo Cristo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. No se pueden ignorar las escrituras. Bueno, a la Biblia se le llama el libro, se le llama la Biblia, se le llama a veces la escritura en singular y también se le llama las escrituras. No es que haya contradicción cuando se dice la escritura en singular porque se está refiriendo al libro, la Biblia, o cuando se refiere a las escrituras porque la Biblia, la palabra Biblia viene de griego biblio, que significa la palabra castellana biblioteca, o sea, una colección de libros. Y para quienes ya llevamos algunos años, quienes ya llevan estudiando mucho tiempo la Biblia, sabemos todos que la Biblia está compuesta por 66 libros. 39 libros en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, y 27 libros en el Nuevo Testamento, desde el Evangelio de Mateo hasta el Apocalipsis. Lo malo, hermano, es que hay como una apatía tan grande que esto produce que los cristianos a veces absorban con más facilidad lo negativo que lo positivo. Cuando hablamos de analfabetismo, se le conoce también como iletrismo. Cuando se habla de analfabetismo, se habla de iletrismo, aunque muchos dicen que no son sinónimos. El analfabetismo es la incapacidad de leer y escribir, que se debe generalmente a la falta de aprendizaje, pero esto generalmente se le atribuye al Estado, o sea, a las naciones. Bueno, en Chile casi ya no hay analfabetismo. En los países que tienen una escolarización obligatoria, el analfabetismo es casi minoritario. Muchísimos son los pasajes de la Escritura que nos motivan a amar. No solamente una cosa de estudiar y tener el intelecto, o en el intelecto la Biblia, los versículos bíblicos, aprender de memoria, no. Esto está relacionado con una pasión.
Se tiene que motivar a amar y a leer la palabra del Señor y conocerla profundamente para hacerla parte de nuestra vida. No es solamente para citarla, para exponerla, para defender la sana doctrina. No es solamente eso. Esto está relacionado muy profundamente, mis queridos hermanos, con el amor y la pasión por las Escrituras. De hecho, el salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, otras versiones dicen que traza, que usa bien la palabra de verdad. El Señor le dice a Josué, en el capítulo 1, verso 8, escucha el consejo que le da el Señor Jehová, nuestro Dios, a Josué, cuando toma control de Israel y cuando va a poseer la tierra de Canaán o la tierra prometida. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En Esdras 7:10 dice la Escritura: porque Esdras, mire qué bonito esto, había preparado su corazón. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, lo que le decía al principio. La Biblia no solamente debe ser aprendida o conocida para predicarla, sino básicamente para ponerla por obra. Yo no puedo hacer la voluntad de mi Señor si desconozco cuál es la voluntad de mi Señor. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. En el libro de Éxodo, llamado también uno de los libros del Pentateuco, escrito por Moisés, dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, después de haber oído la lectura de la ley: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. En Deuteronomio capítulo 17, verso 19 dice: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, para quienes dicen que el libro de Apocalipsis es un libro que no debe ser leído, mucho menos predicado, porque es un libro terrorífico, porque es un libro que asusta a la gente, todas esas cuestiones tontas que hoy día se enseñan y que se han enseñado por tantos años también, todavía en el día de hoy, hay iglesias que son enemigas del Apocalipsis. Deberíamos sacar ese libro de la Biblia si algunos consideran que no es importante, que no es influyente y que no es para este tiempo. Dice: bienaventurado, muy por el contrario de lo que enseñan algunos pastores, que el libro de Apocalipsis es un libro vedado, que es un libro oculto, que es un libro muy enigmático, que contiene mucho simbolismo, que es muy difícil de explicar y de entender. Y otros dicen incluso que no se debe predicar porque es un libro que aterroriza a la gente, que le produce miedo, caos, pavor, temor, susto a la gente. No dice eso Juan, que escribió este libro. Juan dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mire, aquí hay como un consenso en la mayoría de los grandes predicadores de este tiempo. Dicen que en la historia de la iglesia, que ya superó los 2000 años, no ha habido una generación tan ignorante de la Biblia como la actual. Una razón es que los jóvenes cristianos se dejan guiar por la cultura popular, por el internet, por la televisión y por un montón de cosas que ¿cómo podríamos decir? Le quitan el interés por la Biblia. No es que sea malo ver televisión y estar en internet, o estamos metidos en internet, pero no se puede dejar de lado la Escritura. No se puede dejar de lado leer, escudriñar, conocer la Escritura. Los predicadores tenemos el deber de conocerla. ¿Cómo la vamos a compartir, a comunicar, a transmitir en las plazas, en los lugares públicos, en los paseos peatonales, las campañas evangelísticas al aire libre? Hermano, en el púlpito, en el altar, en la escuela dominical, si no la conocemos. Vamos a crear una generación de ignorantes si nosotros somos los primeros en ignorar la Escritura. Decía un predicador chileno hace muchos años atrás: cuando un predicador aprende mal, obviamente va a enseñar mal. Cuando un predicador conoce poco la Biblia, va a enseñar poco la Biblia. Son cosas muy sencillas, pero son muy veraces, muy fidedignas, muy reales. La consecuencia de esta falta de interés por la Escritura, el aumento impresionante del analfabetismo bíblico o ignorantismo bíblico, como usted lo quiera llamar, podrían ser devastadoras, no solo para la iglesia, sino también para toda la sociedad. Fíjense que en Estados Unidos hay muchas personas, incluso cristianos, que desconocen la Biblia. Y hablamos de Estados Unidos, un país con raíces cristianas, que yo he estado muchas veces predicando ahí, está lleno de iglesias evangélicas.
lleno de iglesias evangélicas. Basta con ver las cifras de una encuesta donde más del 60% de los americanos desconocen 5 de los 10 mandamientos o no saben los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Un 80%, incluyendo cristianos nacidos de nuevo, creen que el dicho ayúdate que Dios te ayudará se encuentra en la Biblia. Y hay gente que lo dice. No, si la Biblia dice ayúdate que Dios te ayudará. Muchos dicen eso, que se encuentra en la Biblia, y eso no sale en la Escritura. De hecho, el 31% cree que basta con ser bueno para ganar el cielo. Muchos desconocen cuántos libros tiene la Biblia, que es importante saberlo. Repito, tiene 39 libros el Antiguo Testamento, tiene 27 libros el Nuevo Testamento. La mayoría desconoce en qué digamos, lenguajes o idiomas originales fue escrito. De hecho, la mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, que fue denominada en algunas ocasiones como la lengua de Canaán, Isaías 19:18, o también la lengua judaica, Isaías 36:11. Esta lengua, la lengua hebrea que hasta el día de hoy perdura en Israel, probablemente se desarrolló a partir del hebreo antiguo, hablado incluso por el patriarca Abraham en la tierra de Ur de los Caldeos, uno de las lenguas o idiomas más antiguos de la historia. Lea Génesis 14, versículo 13, y se piensa que puede haber sido la lengua que hablaban los habitantes de Sinar en los días de la Torre de Babel, en Génesis capítulo 11, verso 1. Se cree que el hebreo es una de las primeras lenguas que se habló en el mundo. Por ende, prácticamente todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, excepto algunas pequeñas porciones de la lengua aramea. El arameo es como el lenguaje primo del hebreo. Lea Esdras capítulo 4, versos 6 al 18, Esdras capítulo 7, versículos 2 al 26. Recordemos que el arameo fue la lengua oficial del Imperio Persa. Por consenso casi unánime, se cree que los 27 libros del Nuevo Testamento, o sea, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos, las epístolas de Pablo, y todas las cartas, o sea, los 27 libros del Nuevo Testamento, hasta Apocalipsis, fueron escritos originalmente en griego. Este no es el griego que se habla hoy día en Grecia, no confunde, es otro griego. El griego era un idioma muy difundido, muy popular, muy masivo en el Imperio Romano en los días de Cristo y en los días de los apóstoles. Se había extendido por todo el Medio Oriente hacia finales del siglo IV antes de Cristo. Con la expansión del imperio de Alejandro, o sea, la cultura helénica, todos sus sucesores fueron gobernantes griegos que fomentaron la difusión de este idioma. Este idioma era tan popular como hoy día podríamos decir que es el inglés en el mundo. El griego llegó a ser tan ampliamente conocido y se arraigó tan profundamente que los romanos, que crearon su imperio en el siglo I a.C., desde el Atlántico hasta Persia, no pudieron suprimirlo y se convirtió en la lengua de ese tiempo. El latín vino a ser después, ¿no es cierto?, el idioma que como que reemplaza al griego, el latín. Por eso la Iglesia Católica tenía como idioma original no el griego, ni el hebreo del Antiguo Testamento, ni el griego del Nuevo Testamento, sino que tenía como lengua oficial el latín, porque recuerde que la Iglesia Católica nació en el 312 y 315 de la era cristiana, cuando predominaba el Imperio Romano y cuando el idioma de los romanos era el latín. Por eso que la Iglesia Católica hasta la década del 60 hacía las misas en latín, que no es el idioma original de la Biblia. El idioma original de la Biblia en el Antiguo Testamento es el hebreo y en el Nuevo Testamento es el griego o koiné, también como se le llamaba. Hay muchas cosas que los cristianos desconocen. Ahora, usted me dirá, pastor, pero esto no salva a nadie. No estamos hablando de que salve, pero qué importante es el conocimiento de la Biblia. ¿Sabía usted, mi querido hermano, que en Chile, esto lo desconocen muchos cristianos también, el mes de septiembre es llamado el mes de la Biblia? Si usted me pregunta, pastor, ¿eso es bueno? No sé si es bueno o malo. Yo creo que podría ser malo en el sentido de que nosotros no podríamos declarar el mes de la Biblia, porque nosotros somos el pueblo del libro. O sea, nosotros no podemos mostrar interés, o que se vendan más Biblias, o que la gente estudie más, o vaya más a la escuela dominical, que escudriñe con más profundidad la Biblia en septiembre que en todo el resto del año. Podría ser positivo en el sentido que es mejor tener un mes de la Biblia que no tener ningún mes. Porque nosotros los cristianos, hermanos, somos muy flojos para leer la Biblia. Yo no soy un erudito bíblico, siempre he dicho que yo no estudié en ningún instituto bíblico, pero conozco bastante de teología por la gracia del Señor. Pero desde que me convertí, entendí que habían cosas que eran elementales y que se me enseñaron a mí que eran vitales. Entre las cosas vitales y esenciales de mi conversión y de la conversión de toda persona que acepta a Jesucristo y da sus primeros pasos en la fe era orar. Eso nos decían. Usted aceptó a Jesucristo, póngase a orar.
Orar es conversar con Dios. Segundo, lea la Biblia. Ahí nos metían en ese tema de escudriñar, de leer, porque ese era el alimento del alma. Tercero, congréguese. Muchos de los cristianos de día no están haciendo estas cosas. Han dejado de orar, han dejado de leer la Biblia y se han dejado de congregar. Y cuarto, usted ahora testifique a otros de su fe. Comparta, comunique, transmita, evangelice, predique a otros de su fe. 4 cosas que hoy día la iglesia no está haciendo. Muchas personas aceptan a Cristo, muchas personas reciben al Señor, muchas personas asisten a una iglesia. Hay personas que llevan por décadas, años, son miembros en plena comunión de la iglesia y son fieles en asistir al culto y fieles en sus aportes económicos a la iglesia. Pero estos 4 puntos no lo están haciendo. ¿Y qué nos decían? Orar, conversar con Dios, leer la Biblia, alimento para el alma, congregarse, que es muy importante para el crecimiento de la vida espiritual, y testificar a otros. Cuando usted ve estos 4 puntos que son como las bases, los pilares de la fe cristiana, se da cuenta que hay una cantidad impresionante de cristianos que no está haciendo ninguna de estas 4 cosas. Y dentro de estos 4 puntos que eran elementales, que eran vitales para nosotros los recién convertidos, era escudriñar las Escrituras. Yo leí la Biblia completa 4 veces, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde que me convertí. Pero siempre tengo que estar leyendo, nadie me obliga. No hay una persona que me diga, Marco, mira, llegó tu horario de leer la Biblia, en la mañana, en la tarde, en la noche, no. Y es verdad que hay momentos en los cuales uno deja a lo mejor de leer, escudriñar la Escritura, pero cada cierto tiempo tenemos que abrir nuestra Biblia y comenzar a leer, a estudiar, y siempre con un espíritu de discípulo, con el deseo de aprender. Porque repito, la idea original de este posteo es que cuando tú desconoces la Escritura estás en peligro. Por varias razones muy importantes que las hemos analizado brevemente en este posteo o en este en vivo, pero básicamente porque un campo de cultivo, un campo fértil para la mentira, para el engaño, para la falsa doctrina, para las sectas satánicas, es la falta de conocimiento bíblico. Cuando tú conoces bien la Escritura, cuando tú conoces bien la doctrina, cuando tú eres un hombre versado en la palabra, entendido en la Escritura, cuando tú entiendes bien lo que es doctrina básica, cuando tú eres un hombre que te enseñaron bien el valor de la Escritura, que la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. Eso es falso. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no es un libro relativo, no. Que tiene varias interpretaciones según la persona quiera interpretarla, no. Pedro dice que la Escritura no es de interpretación privada. La Biblia no es relativa, la Biblia es absoluta. Es tan importante la Escritura que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, verso 35 dijo, el cielo y la tierra que hoy día existen, que uno piensa, van a pasar generaciones y el sol nunca va a dejar de alumbrar. Van a pasar generaciones y la tierra nunca va a pasar. Van a pasar generaciones y los cielos nunca van a desaparecer. Bueno, Cristo dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y el apóstol Pedro dice que los cielos y la tierra que existen ahora, están en funcionamiento ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el día del fuego y de la perdición de los hombres impíos. Lo dice la Escritura. Todo lo que ha ocurrido estaba escrito en la Biblia. Todo lo que está ocurriendo ahora está escrito en la Biblia. Por lo tanto, todo lo que profetiza la Biblia que va a ocurrir en el futuro, es obvio que se va a cumplir. Pues se han cumplido todas las profecías del Antiguo Testamento. Mire, digamos en relación a Jesucristo. Jesucristo cumplió en su ministerio desde su anunciación hasta su ascensión más de 300 profecías mesiánicas. ¿Quién podría elegir el lugar donde va a nacer? Nadie. Yo podría decir, voy a hacer esto, voy a decir esta frase. Entonces, para confundir a la gente, que me hagan pensar mi actitud, mis palabras, que yo soy el Mesías, porque el Mesías diría esto. O voy a ir a tal lugar físico que el Mesías predicaría en este lugar. Pero ¿quién puede escoger el lugar donde van a ser o de los padres que vienen? Nadie puede decidir eso. Bueno, la Biblia habla en Miqueas capítulo 5, verso 20, 500 años antes del nacimiento del Mesías, no solamente que nacería el Mesías, sino el lugar exacto. Y no dice en la tierra del oriente, porque eso es más vago. Dice específicamente, Belén Efrata, una pequeña aldea, tú una de los pueblos, las aldeas o los villorrios más pequeños, de ti saldrá el Salvador. O sea, la Escritura es totalmente fidedigna. En el Salmo 119, verso 105, el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Sabe usted por qué tanta gente cristiana tropieza? ¿Sabe usted por qué hoy día el calvinismo, el judío mesianismo, el movimiento unitario, los neopentecostales, las redes apostólicas, esta cuestión de G12, se han impregnado, han proliferado, han crecido de una forma tan espantosa, tan pasmosa, tan abismante? Se han masificado todas estas creencias falsas que entran en la iglesia, precisamente porque la iglesia no tiene un resguardo.
Y no solamente el resguardo del poder del Espíritu Santo, que gloria a Dios por él. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Como dice Lucas capítulo 24, versículo 49. Como dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Como enseña Mateo capítulo 3, verso 11. Como enseña Joel capítulo 2, verso 28. Como enseña Efesios capítulo 5, verso 18. Y estoy citando rápido estos versículos porque no es el tema. Pero yo creo absolutamente en el poder del Espíritu Santo. Pero si nosotros desconocemos la Escritura, vamos a ser campo de cultivo para Satanás. Por eso Pablo dice, pero tú habla, predica, enseña, exhorta, lo que está de acuerdo, lo que se ajusta a la sana doctrina, porque llegarán los días cuando los hombres no querrán, habrá una actitud de no querer, de rechazar, no querrán sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, como que les picarán los oídos, apartarán su oído de la verdad, aleluya, y se volverán a las fábulas. Y Pablo le da este consejo a Timoteo, pero tú, sé diferente, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, cumple tu ministerio a sobra de evangelista. Pero ¿quién había dicho al comienzo del pensamiento del apóstol Pablo a Timoteo? Te encarezco. Te encarezco significa darle una exigencia en la cara a una persona. Te encarezco, de encarecer, de poner esta premisa en la cara, frente. Es como agarrarlo de la soga para decir, entiende, comprende, acepto, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Queda poco para eso. En su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Prediques la palabra, predica la palabra, enseña la palabra, exhorta la palabra, cita la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que predique la palabra. Que intes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye y reprende. Escuche esto con toda paciencia y doctrina. No, la doctrina divide, el amor edifica. Eso dicen los ecuménicos. No, la doctrina divide, la doctrina no es buena. No hay que ser muy bíblico, la letra mata. Hay que buscar las cosas que son consenso, las cosas que nos unen, las cosas que no las cosas que nos dividen, las cosas que nos unen. En Amós capítulo 3, verso 3 dice el profeta, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cómo vamos a andar de la manito tomado con personas que tienen una doctrina totalmente diferente a la nuestra? Yo sé que entre los de la sana doctrina hay ciertas diferencias, no somos exactamente iguales, no somos la copia feliz del Edén, pero no podemos tener comunión con aquellos que se han alejado absolutamente, brutalmente, diametralmente y totalmente fuera de la sana doctrina, los que se han apartado del Evangelio. Termino. El apóstol Pablo, en el libro que le escribe a los hermanos en Galacia, en el capítulo 1, versículos 6, 7 y 8, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Escuche, y dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hay una maldición para todo aquel que predica un evangelio distinto. Y la única forma de que usted pueda conocer la pureza del evangelio es conociendo también la pureza de la doctrina. Escuche esto. Para que usted conozca la pureza del evangelio, la transparencia, lo diáfano, lo puro, lo inmaculado del evangelio, tiene que conocer la sana doctrina. No puede usted defender la sana doctrina si no conoce la sana doctrina. ¿Cómo usted va a referirse, va a mencionar la sana doctrina si no la conoce? Si no ha estudiado a profundidad la Trinidad, la deidad de Cristo, la justificación, la regeneración, la santificación, la inmortalidad del alma, la existencia del cielo, del infierno, el arrebatamiento de la iglesia, todo lo que es doctrina elemental básica, las doctrinas que son pilares de nuestra fe, bendito sea el nombre del Señor. El ignorantismo bíblico le está haciendo mal a la iglesia, la está llevando por un camino errado y está permitiendo y abriendo poderosas compuertas para que los falsos profetas introduzcan, como dice el apóstol Pedro, encubiertamente herejías destructoras. Comparte este posteo con todos sus contactos. Comienza a leer la Escritura. Pídale a Dios que coloque dentro de su alma un deseo, un hambre. Como dice Amós, que llegará el día cuando Dios enviará una gran hambre y una gran sed a la tierra. Pero ¿sabe? Dice, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Ojalá que ahora tengamos hambre y sed de justicia. Ojalá que hoy día tengamos avidez, deseos de escudriñar la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga en gran manera. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide de todos ustedes muy cordialmente. Maranata, Cristo